La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Yo estoy tan contento siempre. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Bienvenidos a las 9:05 de la noche de un jueves bellísimo en la ciudad. Sí, llueve o truene, a mí me encanta venir a la radio, encontrarnos con gente que nos visita, hacer lo que a uno le gusta, hacer radio, trabajar de lo que a uno le gusta, siempre es una bendición, ¿no? Y es un compromiso diario. 10 años, ya que tenemos 10 años, estamos hablando con nuestros invitados de las edades, no lo vamos a poner al aire, las edades de cada una de las o los invitados, aunque el invitado es muy joven, puede fanfarronear tranquilamente, pero yo creo que ya uno viene pegando la vuelta, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Dolores, ¿cómo estás? Bien, se te ve muy bien, contenta. Hola, Jorge. Bueno, Jorge siempre está feliz, contento. Me llamo Lisandro Cejas. Leandro, también está Leandro. Muy bien, Leandro, ¿cómo anda? Nuestro editor, estrella. Siempre todo el equipo, son jóvenes ellas, así que tranquilamente se van. Hoy jueves de trampa, como suelen decir los chicos, a veces se van. A mí no me da el cuerpo para salir, no me da el lunes ni el martes, menos el jueves, imagínate. Bueno, como siempre, comenzamos nuestro programa Sintonía Psi, sintonía con la psicología, con la alegría de siempre. Me parece que la alegría está en relación al encuentro con ustedes, ¿no? Este programa que ya tiene 10 años, le digo a nuestras invitadas, hablando del tiempo y del paso del tiempo, porque el tiempo pasa y con el tiempo pasamos nosotros. Y cuando el tiempo pasa, deja huella, y a veces unas huellas, pero bueno, es parte de la historia. Algunos invitados vienen una vez más a los estudios, cosa que nos da una alegría, porque uno va teniendo cierta familiaridad con los invitados, y con los nuevos hacemos familiaridad en 5 minutos, ¿no es cierto? Algunos tienen miedo a los debuts, pero luego pasan 10 minutos, y esto, ir a la radio, y si quieren volver, y quieren venir. Bueno, bienvenidos a la radio, bienvenidos a Radio UBA. Ya la próxima semana, después de Semana Santa, comienzan las clases, comienza de vuelta otro cuatrimestre, se ha terminado las vacaciones, y bueno, los profesores, como muchos de aquí presentes, volvemos a dar clases, que también es un espacio, ¿no?, de mucha alegría, y justamente el día de hoy, el equipo de la 812, así se llama, la 812, es un grupo de psicólogos egresados de la facultad que presenta una práctica, que viene presentando una práctica donde los egresados o los alumnos más avanzados, luego ellos van a especificar más las características, se encuentran con la práctica, ¿no? Una práctica en salud mental, una práctica con aquello misterioso que es justamente el encuentro con los pacientes, con los hospitales, con las clínicas, que suele ser un encuentro a veces temido, ¿no? A veces deseado, a veces rechazado, forcluido, eso depende de la singularidad, pero ellos lo van a explicar mejor que yo. Antes que nada, quería invitarlos a que se vayan comunicando, porque es un programa más que interesante, y por supuesto hoy vamos a disculpar a Marcelo Ferraro, que no ha podido venir, pero nos ha mandado parte de su extenso equipo, así que le mandamos un gran beso a Marcelo, que ya ha venido varias veces, ¿no? Creo que 2 o 3 veces, dos veces, así que siempre es una alegría. El teléfono de la radio es el 5285-5962 y el 5285-5963. Nos podés escuchar por internet, que es www.ua.ar/Radio UA, así que le damos la bienvenida a todo el gran mundo de gente que nos escucha desde internet, desde diferentes lugares de Argentina y del mundo, pues lo que tiene la gran aldea, ¿no? A través de las nuevas tecnologías y la red se sabe todo, ¿no? Así que vamos a presentarlos y presentarlas. Es el equipo de lo que cariñosamente se dice 800, porque hoy estaba leyendo la presentación que hacía Marcelo, y está muy mezclado el amor en todo esto, ¿no? El amor mezclado con la necesidad que tiene la gente y esta práctica, de lo cual ellos justamente van a hablar. El equipo de la 812
812, bueno, por el código de la facultad, ¿no? Nancy Krasniqi, ¿no? ¿Dije bien el apellido? Ella es psicóloga, jefa de trabajos prácticos de la cátedra, supervisora del Hospital Manuel Belgrano. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien. ¿Ya habías venido, no? Sí, 2 veces. ¿2 veces? 2 veces. La tercera no tiene que ser la vencida. No, Hay que esa serie hay que hacer metonimia, ¿viste? ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien y muy contenta de participar del espacio. Una alegría recibirte. Nora. Sí, ¿qué tal? Nora Osuna es psicóloga, integra la unidad de violencia familiar y maltrato infantil del Hospital Elizalde, una temática muy candente, muy delicada. Es tutora y responsable del acompañamiento de los graduados que cursan la pasantía. No es poco trabajo, hay que estar allí, ¿no? Nora, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy muy bien, gracias por la invitación. La verdad que para toda la cátedra es un placer estar acá compartiendo con los oyentes, con vos, con tu equipo, y sumamente agradecidos por eso, ¿no? Pero por favor, y el caballero es el licenciado Ezequiel Garber, dije bien, ¿no? Vamos a poner así. Él es psicólogo, integra el equipo de procuración y trasplante de órganos dependiente del INCUCAI, con base en el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires. Además es tutor. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, Lisandro, gracias. Bien, es el caballero, sin contar a mí, es el caballero. Bendito tú eres entre estas dos licenciadas, ¿eh? Sí. Porque bueno, bien, a ¿no? la minoría, bueno, en la carrera. ¿Ah, sí? Y sí, el comentario tiene que ver porque son más mujeres que varones los que cursan la carrera de psicología. El equipo de la 812, ¿no? Y justamente estaba aquí leyendo, bueno, Marcelo Ferraro es el coordinador de la práctica profesional clínica en las instituciones públicas, dispositivos de salud mental en el abordaje de la complejidad. Él cuando había venido, me acuerdo perfecto, había hecho una mini clase, porque sabe un montón, y justamente ustedes también, acerca de la complejidad y de lo interesante de separar la complejidad de lo complicado, de lo problematizado, porque no es así, sino que la complejidad tiene que ver, ahora me van a decir ustedes, un paradigma con el que abordan la práctica, donde la complejidad está en el entramado de las distintas miradas que confluyen justamente en la práctica, ¿no es cierto? Comencemos por eso, el paradigma de la complejidad. Correcto. Bueno, nosotros somos una práctica profesional que tiene una particularidad dentro de la oferta de la facultad, que es que somos profesionales de los hospitales y de los dispositivos del subsistema público de salud, que llegamos a la facultad para compartir con los alumnos, con los nuevos egresados, nuestra experiencia precisamente en el abordaje de la demanda compleja que llega a las instituciones públicas. Y bien decías vos que lo complejo es casi, podríamos decir, lo opuesto a lo complicado, porque muchas veces las cosas se complican cuando no somos capaces de leer la complejidad de las situaciones problemáticas que se nos presentan. Por eso muchas veces nosotros no hablamos de casos, no hablamos estrictamente de pacientes, sino que hablamos del abordaje de la situación. Y lo que plantea y lo que propone la cátedra es construir un aparato de lectura para comprender, decodificar la situación en su multiplicidad e instrumentar dispositivos que permitan responder a esa complejidad, ¿sí?, en todas o en la mayor parte de sus dimensiones. Es interesante porque es lo que nos espera a los psicólogos cuando egresamos de la facultad, ¿no? Porque es una práctica que está destinada a los egresados de la facultad, ¿no? O a los alumnos avanzados de la carrera. Ambas cosas. Ambas cosas. Como en materia de grado es una práctica profesional y es una de las tantas prácticas que se ofrecen dentro del menú de materias selectivas con práctica en instituciones. Y además ofrece una pasantía para los graduados. Nora es la encargada de acompañar a los graduados en la especificidad de sus primeras incursiones ya como profesionales en el campo de la salud mental en el subsistema público, que, como dice Marcelo Ferraro, tiene su particularidad. Seguramente, y ahí vamos a ir. Y Nora, tu experiencia y tu escucha justamente con estos alumnos que se quieren profundizar la práctica, ¿cuáles son las expectativas, los miedos, los desafíos con los que vos o con los que ellos imaginan que se van a encontrar? Es con la práctica, porque muchos se meten en la práctica justamente porque esta es una práctica donde el psicólogo puede desarrollar su trabajo, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, los alumnos llegan con muchas expectativas, con
mucha ansiedad, con ese deseo de encontrarse con un paciente y realmente no saben con qué se van a encontrar, pero está puesto ahí todo, quieren poner todo lo que han transitado a lo largo de la carrera y bueno, y que quieren empezar a poner en práctica. Me parece que el ofrecimiento de la cátedra tiene que ver con eso, ¿no? Con una propuesta cuidada desde el lugar de los alumnos, desde los graduados también, que puedan recibir el acompañamiento de un tutor, pero el acompañamiento cierto de un tutor. No dejarlos que puedan escuchar un caso, sino que estén con el tutor viendo el paciente, escuchando a su problemática y poder acompañar la lectura que se pueda hacer de esa escucha. Entonces, nos parece que eso es lo esencial, el acompañamiento cierto, las supervisiones, el poder escuchar qué lectura puedan hacer ellos, ¿no? Incentivarlos a que hagan una lectura de ese caso que están escuchando y acompañarlos en ese recorrido. Yo cuando digo, o cuando nosotros decimos un acompañamiento cuidado, tiene que ver con eso, ¿no? Con no exponerlos a situaciones que no puedan llevar adelante, saber resguardar qué situación pueden abordar o pueden estar presentes y cuáles no. Esos también son los límites porque los alumnos deben ser cuidados, los graduados también, obviamente, pero Seguro. digo, cuidar al profesional en sus primeras etapas o a quienes van a ser profesionales nos parece sumamente importante en el desarrollo de la práctica y es uno de los compromisos de la cátedra. Es interesante como vos los marcás, como lo marcan todos y estimo que también es uno de los pivotes donde está asentada la valoración de la práctica y bueno, Marcelo seguramente lo ha discutido. Vos dijiste varias veces acompañar a quien necesita de un tutor, que no es fácil acompañar, ¿no? No es fácil acompañar a un otro en la pareja, a un amigo y más, debe ser más complicado, complejo, digo, acompañar a un colega en formación, ¿no? De manera cuidada, porque encima las temáticas que se tocan son muy complejas, digamos, ¿no? Cualquiera está preparado para escuchar el abuso o maltrato infantil, o justamente, Ezequiel, vos estás justamente en la cuestión de los trasplantes de órganos, a veces cómo poder pegarle fantasmas cada uno. ¿Cómo es tu experiencia desde como tutor? Mira, en mi experiencia, si hay algo que tiene de valioso, me parece, es que es fresca, porque yo hace un cuatrimestre que estoy en la cátedra y las impresiones que tengo son muy, muy fuertes todavía, porque me estoy todavía acomodando a lo que es la cátedra y a lo que es el mundo de la facultad y lo que los alumnos traen y quieren y aprenden con nosotros. En cuanto a la cátedra, lo que más me llama la atención es la diversidad de dispositivos que hay. No sé si todas las prácticas profesionales brindan esto, pero en esto me llama la atención, de las que estaban cuando yo estudiaba, hay mucho, el alumno tiene un pantallazo de un montón de dispositivos públicos donde el psicólogo se inserta con un rol muy específico y que son muy distintos uno del otro y muy interesantes, y que tal vez sirve porque cuando uno cursa la carrera tiene quizás el esquema del consultorio, de 2 o 3 posibilidades de salida laboral, y acá se abre como todo mundo, que aún muchos de los que estamos graduados hace tiempo no conocemos todo y seguimos aprendiendo, y todos los alumnos, elijan la práctica que elijan, tienen ese pantallazo de todas esas posibilidades, y la complejidad me parece que ahí aparece como significante de que realmente es muy complejo lo que hace cada uno en una institución pública, porque se enfrenta, como decían mis compañeras también, al golpe de una realidad que viene determinada por un montón de cuestiones, y donde el discurso puramente psicoanalítico, puramente que uno aprende en la facultad, se choca con leyes, carencias. Las regulaciones institucionales, ¿no es cierto? Claro. Esto que vos decías, el golpe, sí. ¿No? Hay un golpe entre la teoría y la práctica, ¿no? Que es interesante, porque cuando
nos reunimos con la decana saliente, con Elida Cervoni, con el actual decano, el profesor Biglieri. Ellos están siempre enfatizando la gran cantidad de ofertas que la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil promueve. Estas prácticas son muy enriquecedoras. Cada uno tiene, yo estaba leyendo los nuevos espacios de prácticos y el alumno, el egresado, alumno de la práctica puede elegir hasta si se quiere hacer una especialización, y la novedad de este cuatrimestre es un taller de tesis, ¿puede ser? Correcto. Es interesante, siempre hay algo más, ¿no? Siempre. Pero con respecto al taller de tesis vamos a abordarlo más adelante. Bien. A mí me quedó, como para ir desarrollando, esto que vos decías, cierto golpe, cierto encuentro con la especificidad de un trabajo donde el psicólogo no está acomodado en el consultorio. Cuando digo acomodado no me refiero a que el trabajo del psicólogo, el psicoanalista, o más allá del marco teórico que desarrolle, sea acomodado, sino que el trabajo del psicólogo quizás en el consultorio no está atravesado por el diálogo con un médico, con un psiquiatra, con la urgencia, ¿no? Con el dispositivo. Y esto es muy rico para los pasantes de esta práctica, ¿no? Correcto. Nosotros nos planteamos que estamos en una universidad pública y que, bueno, muchas veces no tenemos desde adentro de la universidad real dimensión de el contacto entre nuestra formación y la práctica en otro ámbito de lo público, como es el hospital o el subsistema en todos los dispositivos que ofrecen. Por eso, y como decía Marcelo la vez anterior que los visitamos, nosotros retenemos algunos comentarios, algunas frases que nos dejan los alumnos al final de cada cuatrimestre, y uno que ha sido muy valioso y que se repite es: la verdad es que no me imaginaba todas las cosas que podía hacer un psicólogo. Y a nosotros nos parece que ese es un aporte muy valioso, porque el sistema público, si bien tiene falencias, fallas, algunos déficits, consideramos que el conocimiento de esas falencias no nos aporta nada a la formación, o no nos aporta demasiado, pero sí nos aporta ver cómo los colegas, tanto psicólogos como profesionales de otras especialidades, se las arreglan para producir dispositivos muy potentes, aún en un contexto que a veces nos presenta algunas dificultades. Y aparte, qué victoria, digo, yendo hacia atrás en la historia, donde los psicólogos a veces no teníamos el poderío que tiene nuestro discurso en los hospitales. Y ahora los psicólogos estamos trabajando mano a mano de manera compleja, en el sentido de vertebrados, entramados, con doctores, con psiquiatras. Son ellos mismos que a veces convocan a un psicólogo para que acompañe allí, digamos. Es un gran logro histórico por parte de aquellos que han trabajado desde los comienzos para que los psicólogos tengan un lugar en los hospitales públicos, en las clínicas, en las salas de primeras atenciones, digamos, que haya un psicólogo allí, ¿no? Eso, mirando hacia atrás, es un gran logro. Yo quería preguntarte, Nancy, sobre tu trabajo específico de supervisora en el Hospital Manuel Belgrano. Yo luego voy a ir persona por persona, porque de chusma más que nada, ¿no? Contanos cuánto hace que trabajas en ese Hospital Manuel Belgrano y cuáles son las características de esa institución. Bueno, el hospital es un hospital general y yo particularmente trabajo con la residencia de salud mental. Ajá. Es un trabajo apasionante porque realmente se combina la posibilidad del ejercicio de la profesión con jóvenes colegas que todavía están en formación. En el Hospital Belgrano, que es del partido de San Martín, se da una particularidad muy importante, que es que hay un acento muy fuerte puesto en el trabajo interdisciplinario. Entonces tanto la residencia de psiquiatría como la de salud, la de psicología, trabajan mancomunadamente, además con el servicio de salud mental y con el servicio de trabajo social. O sea que bueno, es un trabajo apasionante, acompañando y bueno, aportando ideas y creando respuestas precisamente en un ámbito que además, bueno, en este caso del conurbano, donde... Claro, es un lugar bastante alejado de Capital Federal, ¿no es cierto? Es un lugar alejado y es un lugar que también presenta sus particularidades, porque así como Marcelo Ferraro dice tantas veces, el contexto se hace texto, ¿no? Siempre estamos atentos a leer que la producción de subjetividad también es relativa al ámbito en el que se produce, ¿no? Y justamente hablando de los textos que arman los contextos, como uno podría pensar que el sujeto no es sin su entorno también, ¿no?
¿Cuáles son las problemáticas que los psicólogos generalmente escuchan allí? ¿Hay algo particular, hay algo específico que haga justamente a ese lugar del conurbano bonaerense? Bueno, los temas candentes, digamos, son los que conocemos habitualmente. Los consumos problemáticos y las situaciones de violencia son claramente una demanda, ¿no? Y los servicios se van organizando y van generando dispositivos para responder de manera específica a esto. Y bueno, en general algunas situaciones que tienen que ver muchas veces con la vulnerabilidad, ¿sí? O con la carencia de recursos de todo tipo, no solo materiales, sino a veces simbólicos, el desconocimiento de los derechos. Y bueno, esa demanda es sobre la que tratamos de intervenir. Y bueno, en ese caso específico, que es mi experiencia en el hospital, pero también en lo que reciben, en la demanda que reciben aquí los compañeros, porque bueno, la ciudad muchas veces no, los dispositivos de la ciudad muchas veces no están ajenos a esa misma demanda. Y bueno, creo que los compañeros pueden confirmar acá que reciben. Sí, perdón que interrumpa, pero lo que me resuena de lo que estás contando, yo que, bueno, no es lo que hago acá en la cátedra, pero también he estado en guardias de salud mental, y es cierto, los consumos y la violencia es algo que está cada vez mayor y tiene más visibilidad, y nosotros lo escuchamos permanentemente. Bueno, me parece que lo que decías vos, Lisandro, del rol del psicólogo, que cada vez se hace más fuerte y más necesario y más aceptado, tiene que ver con bueno, que nosotros sostenemos una apuesta a la palabra como una manera de abordar una complejidad, ¿sí? Y de sostener eso, por más de que a veces sea insuficiente, que a veces sea difícil, que no siempre sea lo que logre solucionar, siempre pacifica, logra que, como decís, hacer conocer las leyes, establecer algo que ponga un freno a lo que no, se va de la posibilidad de una intervención externa. Así que entiendo lo que estás diciendo, y sí, lo vivimos en todos los ambientes, me parece. Vos que estás con violencia también ahora. Sí, sabes que yo me quedé pensando acerca cuando hablabas de la violencia, ¿no? Como un síntoma de la época, la violencia, ¿no? Cuando aparece el golpe y aparece el cuerpo a cuerpo, es la caída un poco de la palabra, de la distancia que impone lo simbólico, ¿no? Los consumos. La semana pasada hicimos aquí un programa más que interesante, como la mayoría de los programas, acerca de cuáles son las problemáticas de la época, ¿no? Y que los síntomas, justamente, ¿no? Cuando vos tomás y referencias a Marcelo, que el contexto se hace texto para ser leído, estimo que las subjetividades no están muy alejadas de la época. Entonces estamos en un momento en que el sujeto es llevado a consumir y consumirse. Por eso es interesante que hayan lugares donde la gente sepa que hay allí alguien que pueda llegar a ser, que pueda escuchar, ¿no? Que es todo un logro. Y Ezequiel, vos tenés como psicólogo, estás integrando el equipo de procuración y trasplante, que es algo muy específico, ¿no? Muy específico, trasplante de órganos dependiente del INCUCAI, ¿no? Es muy específico. Contale un poquito a la gente de qué se trata, qué hace un psicólogo allí, ¿no? Para los oyentes. Bueno, yo antes de insertarme también no tenía ni idea, aún estando en espacios públicos, de qué hacía un psicólogo, y creo que eso es síntoma de lo que pasa a los psicólogos y sobre todo a la gente de la sociedad, ¿no? ¿De dónde vienen los órganos? Cuando uno ve en la tele, en el diario, que un chico, un grande se trasplantó, y bueno, ahí está en la foto y bueno, ¿de dónde sale eso, no? Hay otra parte donde estamos insertos como psicólogos, hay otros compañeros que son médicos, enfermeros, que somos un equipo, que trabajamos para que esa foto sea posible. A veces se puede, a veces no. Es un proceso muy complejo el de trasplante de órganos, médicamente hablando. Y bueno, en lo específico de la labor del psicólogo, nos toca convivir con un montón de miedos y fantasías que son así transversales a la sociedad, en todos los estratos, y que vienen de hace mucho tiempo, y que tratamos en cada intervención que hacemos con cualquier familia de desactivarlos, de explicar las regulaciones que tenemos y la complejidad de cada caso. Particularmente lo que hacemos tiene que ver con abordar una familia que está en cualquier clínica o hospital, ámbito público o privado de la capital federal, y lo que hacemos es
acompañar un duelo, porque cuando nos llaman por un paciente, es un paciente que nosotros diagnosticamos o no muerte cerebral. ¿Sí? Esa es nuestra labor, y mi labor específica como psicólogo es acompañar ese diagnóstico abordando una familia que tiene un trato anterior con la institución, con el duelo que está empezando, donde yo me inserto, me presento primero y los acompaño para recibir el resultado de ese diagnóstico, que en muchos de los casos es enterarse definitivamente de la muerte de un ser querido. O sea que no es cualquier trabajo, ¿no? No, Digo, sí. Se enfrenta allí a... Sí. Es un trabajo, yo te escucho que vos hasta lo describís tiernamente con una paz que debe ser el resultado de tu trabajo personal y profesional, pero no deja de ser muy angustiante también, ¿no? ¿No es cierto? Cuando, bueno, Nora, ¿no? Cuando vos trabajas con el maltrato y demás, no, digamos, no son cosas fáciles, ¿no? No es lo que uno se encuentra en una... Y no por desmerecer el trabajo de los psicoanalistas o cognitivos conductuales o sistémicos o que trabajan en el consultorio, donde uno puede escuchar a un paciente que padece porque su mujer lo dejó. Está bien, eso es un padecimiento. Pero aquí son temas, el maltrato infantil, el abuso sexual infantil, el lugar que tiene un psicólogo de tener que noticiar a una familia, claro, de que esa persona querida está en una situación muy muy terrible, ¿no? Yo pensaba que esas informaciones las daba un doctor, por ejemplo, ¿no? Que se noticiaba, que era el médico que decía esto. En general lo que hacemos es conjuntamente, el médico que hizo el estudio, que es en general un médico neurólogo, neurocirujano, con nosotros damos la noticia. ¿Por qué? Porque el médico da la información más específica que pueda solicitar la familia, de lo técnico del estudio, y yo en general comunico lo que eso implica, digamos, y trato de ver las primeras reacciones de la familia ante lo que se les dice. Es un trabajo en lo que es emergentología, digamos, ¿no? Un trabajo con emergencia, con el que emerge allí, digamos, imagino, digo, para los oyentes pueden llamar y también discutir amablemente con la temática. A veces uno no sabe qué va a ocurrir, es un accidente en la calle, puede llegar a ser un choque o un atropellamiento, lo que fuere, cae el paciente en el hospital, en el mejor de los casos todo está más que bien, y en los casos más tristes ocurre esto, que se convoca al psicólogo allí para informarle a la familia esto. Y bueno, lo interesante que también Marcelo no está, pero está presente, cuando hablamos un poco sobre esta práctica en particular y la labor que hacemos nosotros, lo que él me hizo notar, y es cierto, es que con estas innovaciones científicas de las modernas terapias intensivas y de la posibilidad de hace pocas décadas del trasplante, se agrega al trabajo clásico, simbólico con la muerte, que tiene que ver con el velatorio, con la tumba, con los ritos, digamos, ¿no? Que son tan necesarios. Del duelo, se agrega esto, que es nuevo, ¿no? Que es un paso previo, que es la posibilidad de la persona que falleció en estas condiciones y que todavía por la ciencia moderna recibe oxigenación a pesar de estar muerto. También es muy difícil, eso hay que explicárselo a la familia, que lo entiendan. Bueno, existe la posibilidad de un trasplante de órganos, ¿sí? De la familia, en realidad, en base a dar el testimonio de la persona fallecida, decidir esto, y después parte del duelo tiene que ver, se inserta esta decisión donde quizás hay otras personas que están viviendo o mejoran su calidad de vida gracias a ese acto. Entonces, es complejo. Perdón, porque es muy, muy interesante. Bueno, con Nancy y con Nora estamos asentimos con la cabeza, ¿no? Y los estudiantes también deben, porque es un lugar complejo, yo diría difícil de ocupar, no cualquiera, no cualquiera. Igual Nora, con respecto a la cuestión de, digamos, con los maltratos y con los abusos y demás, no son papas fuertes que queman allí en la mano, no es cualquier cosa. Digo, pero en ese momento en que vos tenés que anoticiar a la familia de la muerte cerebral, a veces la familia no tiene ni idea que ese cuerpo podría ser un posible donante, ¿no? Claro. Vos la noticiás en ese momento. ¿Cómo es la preparación, no? Mira, en general, idealmente, cuando nosotros llegamos, ya en la institución donde fue todo este proceso, les tienen que ir preparando para esto, para que cuando nosotros lleguemos ya ellos más o menos esperen que el desenlace va cada vez peor, y que es una posibilidad, que cuando nos llaman el diagnóstico es una posibilidad. Entonces eso es como un primer colchón para el impacto.
No siempre es así, a veces hay un maltrato en la institución, o eso perciben los familiares, o una información deficiente, entonces nosotros también tenemos que lidiar con eso. Nosotros separamos lo que es explicar la muerte, que es muy complejo, porque ellos lo que ven es alguien conectado, alguien que todavía recibe drogas para que su corazón se siga moviendo, y explicarles que eso no es vida, que eso es algo totalmente artificial y mecánico. Ya explicar eso es difícil y lleva tiempo, y separamos esa explicación de lo que es la posibilidad de la donación de órganos. Y aparte la lucha de un ser querido que dice, no, Claro. pero se va a mejorar, hay que seguir luchándola, digamos. Exacto. También debe ser muy complejo. Es muy complejo porque sabemos que bueno, ante la muerte hay un montón de mecanismos que se activan, donde la negación o el enojo, un montón de cosas que hacen muy difícil explicar eso en ese momento, y despegarnos tal vez de un lugar persecutorio, de un lugar donde... ¿Y la gente acepta la Claro. aparición de un psicólogo allí en el momento de tanto trauma? Sí, mi ¿Somos experiencia... somos bienvenidos Bueno, allí? ahí también la palabra me parece que nos enseña algo, porque mi experiencia es que cuando uno se presenta, se pone a disposición de la familia, explica, donde en muchos casos no recibieron esa posibilidad en los días previos, en las instituciones. En general, por más que estén enojados con la situación o que les cueste aceptar la muerte, el trato es bueno, ¿sí? Es raro que se den situaciones donde haya violencia o malestar. En general, aunque se empiece el proceso de duelo, haya llanto, haya dolor, nosotros somos una figura que apoyamos, porque en realidad nuestro lugar y cómo vamos es primero ayudar y a tratar de clarificar y estar a disposición. Y estás trabajando en el Garrahan. El Garrahan es el ¿Es hospital. de niños el Garrahan? Perdón. Sí, el Garrahan es pediátrico. ¿Y estamos hablando de pacientes muy chiquititos? Claro, el tema es que nosotros en el Garrahan lo que hacemos es tener un espacio. No es que trabajamos en el Garrahan. Ok, perfecto. Ellos nos brindan una parte de su estructura para que funcionemos como base ahí, pero nosotros salimos de ahí a todos los lugares que nos llamen para pacientes desde el principio de la vida hasta bueno. Y Ezequiel, este ámbito de trabajo donde desarrollas tu labor como psicólogo, ¿fue elegido por vos? ¿Siempre te interesó eso? ¿Fue algo que apareció en tu recorrido? Bueno, yo hice primero unos años como psicólogo de guardia, que es otro de los dispositivos que tenemos en la cátedra, en el equipo multidisciplinario con psiquiatra, y después por una cuestión del hospital donde estaba y de que colegas mías ya estaban haciendo este trabajo, me permitieron la posibilidad de hacer algunas guardias y me enganché, me gustó. Y después tuve la suerte de ganar un concurso ahí también y ya quedé fijo ahí. Perfecto. Pero sí, no, a priori no lo tenía como una opción. Como en la Tampoco lista. lo conocía, como dije antes. Exactamente. Después, a medida que lo fui viendo y viviendo, me gustó. ¿Y no era integrar la unidad de violencia familiar y maltrato infantil, que también es un tema, que hablar de niños maltratados y violencia en la familia, que es un tema? ¿Cómo llegas a esa unidad? ¿Es un deseo tuyo desde siempre o esto se fue construyendo en el proceso? Se fue construyendo. Yo estaba en el Tobar García, en el equipo de adopción que funciona ahí en el Tobar García, y después de un recorrido, bueno, me pareció interesante completar esa formación con la parte de violencia, de maltrato y de abuso. Justamente porque los chicos que yo veía, algunos pacientes que tenían y que estaban en situación de adoptabilidad o que eran adoptados por familia, habían atravesado situaciones de maltrato o de abuso. Entonces me pareció importante completar esa formación, y entonces, bueno, hice un pase a la unidad de violencia, fui convocada en ese momento y bueno, y a partir de ahí después también gané un concurso de guardia, después el concurso en la unidad, y a partir de ahí, bueno, se fue instalando, ¿no? Me fui instalando en ese espacio y empezando a conocer la temática y comprometiendo ahí el desarrollo del rol, ¿no? ¿Cuál era el rol de un psicólogo ahí? Que obviamente es fundamental. Es fundamental. Nosotros en la unidad trabajamos abuso intrafamiliar. Ajá. Entonces, abuso intrafamiliar, maltrato infantil con todos sus aspectos, físico, psicológico, y bueno, entonces, pero abocado, el recorte que hacemos es intrafamiliar.
En el Hospital Elizalde. En el Hospital Elizalde, la unidad de violencia familiar va a cumplir 30 años desde su Qué inicio. maravilla, yo digo, porque estos espacios, hablar de 30 años tampoco es mucho tiempo, digamos, que uno sepa que hay un lugar donde uno pueda denunciar estos casos, o algún tío, algún amigo, que haya lugares, ¿no es cierto?, donde uno pueda hablar. Cuando yo te escuchaba recién, Ezequiel, con respecto al trasplante se han construido espacios muy específicos, ¿no? Y Nora, contarle un poquito a la gente qué es lo específico, ¿con qué te encontrás allí? Y nos encontramos allí con niños que han sido arrasados, ¿no? Con niños que han sido violentados en todos sus aspectos, y trabajamos con esas familias. Lo que se trata de hacer es volver a darles la entidad de niños, ¿no? Son niños que han perdido o están en riesgo su infancia. Entonces el trabajo tiene que ver con eso, con volver a un niño a ubicarlo en el lugar de ser justamente eso, de que pueda ubicarse en su infancia, y que esa infancia no sea arrasada por situaciones traumáticas, por situaciones violentas, y que justamente esas situaciones que están atravesando puedan ser elaboradas, puedan ser cuidadas, ¿no? Puedan ser acompañadas con un proceso legal. Por supuesto, esto que decía Ezequiel, nosotros nos encontramos con el atravesamiento de la ley constantemente, de forma constante. Trabajamos con el acompañamiento de la ley desde los derechos de los niños, desde la Convención de los Derechos del Niño, con leyes que protegen a los niños, que regulan las relaciones, más allá de las relaciones familiares. Nosotros sabemos cómo están reguladas, ¿no? Donde se interviene en esta cuestión del incesto, y se trata de volver a instalar a ese niño en su subjetividad. Muy interesante. No, me quedé pensando acerca de cómo los niños son embestidos, ¿no? Históricamente y en diferentes partes del mundo por el odio, por el rechazo, claro, ¿no? En esto de tomarlos como objeto. Como objeto. Como objeto. Vos dijiste un término muy específico, que asediado. Es como cuando pasa un terremoto y no queda muy poco allí, ¿no? Digamos, digamos, no el niño, sino la infancia con sus derechos. A un niño no se lo toca, a un niño no se lo abusa, a un niño hay que quererlo, hay que protegerlo. Es como si el otro, que debiera ser garante, ¿no?, que está totalmente caído, ¿no? De eso se trata, ¿no? En las situaciones de abuso intrafamiliar, quienes se suponen que deben estar al cuidado y velar por ese niño y por su desarrollo, su crecimiento, bueno, eso está totalmente corrido, ¿no? Entonces, no son garantes de ese niño. En realidad son quienes atraviesan esa barrera que impide ciertos tipos o que regula, y hacen de ese niño, de ese sujeto, hacen un objeto. Y el trabajo, Nora, específico, justamente se trabaja con la familia, se trabaja con los niños también. Trabajamos... ¿Cómo es si le puedes contar un poquito a la gente? Ahora vamos a ir un poquito a la música. Es tan lindo el tema que me dice, pone música. Me parece, o llegó el señor Marcelo Ferraro. Parece que sí. El señor Marcelo Ferraro. Aunque no lo veamos, él siempre está. Así que vamos a hacer Hola, Marcelo, bueno, ahora vamos a hacer un lugarcito. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Están cómodos? Sí. Comodísimos. Es agua nada más lo que podemos ofrecerle. Otra cosa no podemos, no sería muy ético, digamos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa de música, ¿te parece, Jorge? Vamos a hacer un lugarcito al señor Marcelo Ferraro, que ha venido, y luego vamos a seguir contándole a la gente cómo está diseñada la práctica, cómo se pueden inscribir, ir especificando un poquito los espacios que son variados. ¿Sí? ¿Lo hacemos juntos? ¿Sí? Bueno, ya venimos, 21:42 minutos, 5285-5962 y 5285-5963. Estás en Radio UBA y estás en Sintonía Psi, que es sintonía con la psicología, ¿no es cierto? En otro lugar no es sintonía con la medicina, es con la psicología. Ya venimos, no se vayan.
Bueno, muy bien, seguimos avanzando. Perdón que corte la canción, que está bellísima, pero estamos casi a 10 minutos de las 10 de la noche de este día jueves, con 20 grados 1/10 de temperatura. Pueden hacer ruido de papeles, pueden hacer, porque han apoyado los anteojos, los vasos con agua. Es agua, no es otra cosa, al menos ahora, después de las 10 puede ser cualquier cosa, pero no estaremos aquí. Marcelo Ferraro, ¿cómo estás? Bienvenido. Querido Lisandro, ¿cómo estás? Bien, qué alegría que estés. Bueno, Llegaste. Pude llegar y aquí estoy. Es un lugar muy cálido y la pasamos muy bien cada vez que venimos y podemos comunicar con vos, que también lo haces. La verdad que es un placer estar acá. Muchas gracias. Y sabés que hemos comenzado el programa con aquello que habías comenzado vos en su momento con respecto al paradigma de la complejidad, que lo habías descrito también, sí, que es justamente el paradigma que está sosteniendo justamente el trabajo. Pero, como ya lo hemos desplegado, a mí me gustaría que vos puedas contarle a los oyentes. Voy a decir el teléfono por las dudas, que es el 52855962. Hay novedades justamente este cuatrimestre con respecto a lo que tiene que ver con un plan de tesis. Pero me gustaría que puedas resumir un poquito, ya se lo había contado justamente, se lo había preguntado a tu equipo, ¿con qué se encuentra quien se va a inscribir justamente a esta práctica profesional clínica en las instituciones públicas, dispositivos de salud mental en el abordaje de la complejidad? Muchos ya la han cursado y la conocen, pero contale a los oyentes nuevos que son futuros alumnos de esta práctica, sí, ¿con qué se encuentran? Mira, en relación al taller de tesis, es uno de los espacios y es el espacio nuevo de este año, que nos dimos cuenta que era necesario, nos pareció que queríamos hacer de una dificultad un espacio de trabajo y reflexión. Vos sabés que desde el 2011 todos los alumnos que entran a la Facultad de Psicología tienen que presentar para la finalización de su carrera una tesis. Lo cual nosotros como carrera no estábamos acostumbrados, evidentemente. Bueno, yo sabés que zafé de la tesis. Claro, muchos, ¿no? De los que los que nos hemos recibido hace tiempo. Está evidenciando que te recibiste antes. Van a ser los que hicieron los pre-tesis y los tesis. Tengo apenas 20 y pico, decían, el doble tenía. Pero está bueno lo de la tesis porque convoca al alumno a la escritura académica, ¿no? Es interesante, claro, bueno, necesario el tema eso. es que las tesis en general, no solamente en esto que es una carrera de grado, sino que en los posgrados y en los doctorados, la tesis es el momento en donde el alumno está solo, donde ya no cursa. Entonces nosotros pensamos un espacio de acompañamiento en la escritura de la tesis. ¿Sí? Es decir, que no es fácil, lo por más complejo, supuesto, porque tiene cuestiones metodológicas a las que muchas veces no estamos acostumbrados. Entonces, la idea es que el taller de tesis acompañe, ahí tiene todo un formato de momentos grupales y momentos individuales donde docentes de la cátedra van a acompañar en la escritura de esa tesis. Entonces la idea es que el alumno llegue a la presentación de tesis con un producto, con un resultado en donde es interesante para la cátedra porque va ampliando los márgenes de las cuestiones que vamos investigando, porque muchas veces toman cuestiones específicas de salud mental. Y por otro lado, que el alumno llegue acompañado y con una producción que no sea solamente un trámite, ¿sí? Que sea algo en donde haya el entusiasmo de una escritura y de un trabajo de investigación que es una tesis, ¿no? ¿Sabes que te quería hacer una pregunta específica? Sí. Porque esta práctica se inserta, ¿no?, justamente en las instituciones públicas, que en sí mismas son complejas. ¿Podrías contar un poquito en qué radica esa complejidad, digo, en los entramados políticos, en las regulaciones? Porque los alumnos van a encontrarse con diferentes hospitales, clínicas. ¿En qué está sostenida la complejidad o lo particular de una institución de salud? Claro. Bueno, es una excelente pregunta. Nosotros la cursada la proponemos en dos momentos. Tiene como dos momentos en el cuatrimestre. Un primer momento que es poder pensar la complejidad de una oferta que es compleja en sí misma, que es la de los espacios públicos. Es decir, los dispositivos de salud mental públicos insertos en los hospitales, en los centros de salud, no solamente tienen el déficit con que muchas veces leemos lo público, sino tienen la potencia que tiene lo público. Nosotros tratamos de rescatar esto, para lo cual pensamos el dispositivo, es decir, ese conjunto de elementos que conforman un dispositivo, que tienen que ver, como bien dijiste vos, por el atravesamiento de lo político, de las líneas teóricas, de las distintas disciplinas que nos encontramos trabajando en salud mental. Nosotros planteamos un campo de la salud mental, ¿sí? Y además con realidades muchas veces
en donde esa complejidad en la oferta de los dispositivos que encontramos en los hospitales, como habló por ejemplo Nora o como habló Ezequiel, también responde a una demanda compleja. Hay una demanda compleja donde encontramos muchas veces situaciones no solamente individuales, sino familiares, situaciones de mucha vulnerabilidad no solamente en lo psicológico, sino en lo social, ¿sí? Entonces, la idea es cómo nos planteamos el trabajo en salud mental interdisciplinario. Esa sería una de las cuestiones para abordar esa complejidad. Bueno, esto tiene que ver con, me parece, poder pensar qué es lo en más que tiene los dispositivos públicos, ¿no es cierto? Nosotros en general tenemos una formación de un lineamiento muy clásico de la terapia individual, privada, ¿no? Venimos de esa formación, ¿no? Digamos, los médicos desde el siglo XVIII vienen conduciendo los hospitales. Nuestra inserción en los hospitales es mucho más reciente. Es justamente lo que hablábamos, claro, lo que es una victoria también, ¿no? Supuesto, un gran logro, digo. Por supuesto. Bueno, la Facultad de Psicología hace apenas 3 años, y ese es un gran logro, tiene una residencia en el Hospital de Clínicas. En el Hospital de Clínicas, sí. Es un hospital de la UBA. Sí, es pero un lograzo totalmente. No tenía espacio la Facultad de Psicología. No teníamos. Bueno, lo hacíamos donde podíamos hacerlo, ¿no es cierto? Por eso digo, festejo esta práctica que tiene para los alumnos, porque encima estaba leyendo que los dispositivos son variados, son distintos, y uno se encuentra, mira, un psicólogo trabajando, por ejemplo, en la cuestión de los trasplantes o del maltrato infantil, digamos, es increíble lo variado. Contar un poquito a la gente cuáles son los diferentes hospitales, si te acordás, ¿no? Porque es una práctica enorme. Contar un poquito son a los alumnos. 20 dispositivos. Ajá. En distintos hospitales de la ciudad. Vos sabés que todos los hospitales... Y es conurbano bonaerense también, ¿no es cierto? No, Ciudad de Buenos Aires. Solamente Ciudad de Buenos Aires. Sí, Buenos Aires tiene 33 hospitales, tiene alrededor de 40 o 45 centros de salud, y en todos ellos hay algo de salud mental, es decir, algún equipo, algún servicio, alguna unidad que trabaja en salud mental. Nosotros, el corte que elegimos hacer es el de la complejidad, con lo cual... la convocatoria es a profesionales que estén trabajando en este perfil. Por eso, bueno, escuchaste que procuración y trasplante de órganos, escuchaste la unidad de violencia y maltrato infantil del Hospital Izalde. También espacios como, por ejemplo, un taller de canto popular que se hace entre un centro cultural y el Hospital Moyano. Mirá qué interesante, qué lindo eso. O en el Museo Sibori, donde pacientes del Moyano o ex pacientes... en el Museo Sibori, por un convenio, se trabaja en todo lo que tiene que ver con rehabilitación y artes plásticas. Es decir, son espacios que nos parecen fundamentales que existan. Y qué variados, ¿no? Porque uno escucha tanta variedad, digamos. Al que le gusta el arte, también puede incursionar por ese lugar. Hay lugares tan específicos, tan distintos, donde el desarrollo del psicólogo se puede presentar, ¿no? Y yo creo que es un alivio para los psicólogos cuando nos damos cuenta los espacios que tenemos donde insertarnos, ¿sí? Y además que son espacios, muchos de ellos creados por los propios psicólogos, es decir, por compañeros, por colegas nuestros, muchas veces que han dado pasos en temas como, por ejemplo, procuración y trasplante. Claro, es decir, que coordina un equipo, un psicólogo. Es llamativo. Y aparte, eso está en relación a las necesidades de la sociedad, digamos. Por supuesto. Pero bueno, poder nosotros formular una respuesta a esas necesidades, como también en las guardias de los hospitales. Por supuesto, estamos en 6 hospitales, en 6, viste que hay una guardia interdisciplinaria de salud mental en cada hospital de la ciudad. ¿Sí? Esto es bastante reciente, hace 7, 8 años que están funcionando los psicólogos, están trabajando los psicólogos en las guardias de los hospitales. ¿Sabés qué quería preguntarte? Porque ya estamos a 4 minutitos, tengo algunos llamados telefónicos. Si podías contarle un poquito a los oyentes, futuros alumnos, ¿cómo has diseñado la cursada? Más allá de que van a tener lugares de práctica y hemos descrito, porque hay todo un trabajo del tutor allí, no solamente en la escritura de la posible tesis, sino un acompañamiento cuidado, decía Nora recién, sobre los alumnos. ¿Hay teóricos, hay prácticos? Contar un poquito al alumno con qué se encuentra, digamos. Bueno, lo más importante para ubicar es que esta práctica profesional es para alumnos de grado, pero también es una pasantía,
para graduados de la Facultad de Psicología de la UBA como de facultades privadas o cualquier facultad nacional, de todas carreras ligadas a la salud. ¿Sí? Nosotros hemos tenido también alumnos de musicoterapia o de medicina. ¿Sí? Y los espacios que hay en la cátedra son varios. Bueno, por un lado el teórico, los días martes a la noche, y los prácticos. Cada práctico se da en cada uno de estos espacios, esas instituciones que hablábamos antes. Además, la cátedra tiene algunos otros espacios que nos parecen importantes para acompañar al alumno en este momento. Muchas veces estos alumnos por primera vez se encuentran con la clínica, ¿sí? Nosotros somos una carrera de muchos libros y pocos espacios de atención, ¿sí? ¿Qué es lo que demandan los alumnos ahora, no? Quieren práctica, quieren encontrarse con eso que es misterioso, nebuloso, penumbroso, le quieren echar claridad, ¿no? Entonces estas prácticas son ideales. Yo, por ejemplo, doy salud mental en el Hospital Piñero y en la carrera de medicina. Y salud mental en medicina está en primer año. Los alumnos cursan en las unidades docentes hospitalarias, ¿sí? Así que bueno, nosotros creo que vamos en la línea de revertir esta lejanía de la clínica y creo que vamos acercando la clínica a los alumnos. Otro de los espacios es las rotaciones. Los alumnos pueden rotar, es decir, tienen su espacio de prácticos, pero además pueden elegir otros lugares. Y durante un mes ir a conocer otro espacio clínico. Fantástico. ¿Sí? Después hay grupos de lectura, es decir, la idea es que con un recién recibido de nuestra cátedra armamos grupos de lectura de las temáticas que damos nosotros. Por ejemplo, de la unidad de violencia, bueno, hay un grupo de lectura sobre violencia, otro... Claro, ya las especificidades. Exactamente. Digamos. ¿Para qué? Para que sea una lectura conjunta. Bien. ¿Sí? Un minuto tengo y tres los llamados. Marcelo Ferraro, me podés retar si querés después. María Paula de Martínez, ¿la materia se dicta en la facultad o directamente todas las clases son en los hospitales? Lo acabas de responder recién. Bien, Marcos de Villa Crespo. ¿Hay tiempo todavía para inscribirse en la práctica? Sí, hay tiempo. Nosotros estamos empezando el martes que viene. A las 19:45 en el aula 12 empiezan. En Irigoyen es eso, ¿no? Es en Hipólito Yrigoyen. Bien. Alejandra de Ballester, mi marido quiso donar sus órganos antes de morir y yo cada vez que me encuentro con la persona que recibió su hígado, siento como que puedo verlo a él, me hace bien. Es muy interesante el tema, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Un tema tan particular que no dejas de conmovernos. Así que gracias, Alejandra, por tu llamado, ¿no? Nos sorprende. Bueno, yo me quedaría hasta cenar con ustedes, pero tenemos una horita nada más. ¿En serio? El locutor manguero de cena. Bueno, Marcelo Ferraro, it was a pleasure. Un placer. Ya somos como amigos nosotros. Claro sí. Nancy Krasnick, ¿sí? Psicóloga, jefa de trabajos prácticos de la cátedra, supervisora del Hospital Manuel Belgrano. Le doy la mano, nos hacemos los protocolares. Claro, Nora Osuna, psicóloga, integrante de Unidad de Violencia Familiar y Maltrato Infantil del Hospital Elizalde, tutora y responsable del acompañamiento de los graduados que cursan la pasantía. Un placer. Un placer. Un placer para mí también. Igualmente. Y el señor Ezequiel Garber o Garber? Garber, psicólogo, integra el equipo de procuración y trasplante de órganos dependiente del INCUCAI, con base en el Hospital Garraham de la Ciudad de Buenos Aires, tutor también, un placer, realmente. Bueno, a mí tengo sentimientos encontrados. No me quiero ir, pero está la señora Dolores Prosen, que me mira Lisandro, a las 10 viene el otro programa, y después ella, tac, me pega acá en la cabecita, ¿viste? Pero lo bueno de todo esto es que la tercera no es la vencida. Volveremos a encontrarnos. Como siempre, fue un placer estar con todos ustedes e invitamos a la gente a que pueda inscribirse a través de la página de la Facultad de Psicología, porque hay un montón de información con respecto. Si quieren tener alguna información más, estamos en Facebook, Clínica en las Instituciones Públicas, se llama nuestro espacio en Facebook. Bien. Y ahí para alguna consulta que haya quedado pendiente. El equipo de la 812. ¿Sí? Sí. Nos encontramos la semana que viene. Gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi.